Muy buenas noches, amigos de Economía al Cuadrado. Esta semana con el profesor Mariano Fernández. ¿Cómo anda, profe? Un placer de vuelta estar contigo, ¿eh? Gracias, Mariano, gracias. Es un placer compartir. Para mí es un honor, un honor. Igualmente. Aparte, viste que te dejé ahí un par de veces con Giacomini y has sobrevivido. Y sobreviví. No es menor, no es menor. Digamos, o sea, que ahora anda dando vueltas por Europa. Y bueno, se lo merece, se lo merece. Ah, no sé, de eso veremos. Bueno, okay. Digamos, a ver, temas de la semana. Me parece que el tema, digamos, más interesante de lo que está surgiendo de la semana es que empieza a haber filtraciones de lo que sería el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y tenemos noticias monetarias. Sí. Vamos a tratar un tema delicado, ¿no? Sí, tal cual. Un tema delicado que después vamos a explayarnos un poco mejor. A ver. Pero bueno, da un poco de bronca a veces. Uno sí. lee mucho sobre teoría monetaria. Constantemente uno está leyendo sobre, papers que salen, nuevos, discusiones. Y a veces se tratan con liviandad determinados temas que más allá de los intereses que pueda haber políticos que pueda haber en la economía y en el país, creo que merecen ser tratados con seriedad. Es decir, estamos atravesando una etapa muy complicada en la historia económica de Argentina, con lo cual creo que hay que ser primero y ante todo honestos y serios. Claro. A ver, arranquemos con el tema del fondo. ¿Qué es lo que se filtró información de que el ministro Caputo estuvo reunido con los bancos y dijo algunas cosas que me parecen muy interesantes. La primera es que los dólares que traiga Caputo van a ser destinados directamente a la tesorería. Es decir, no van a pasar por el Banco Central. Hasta ahora, ¿cuál era el mecanismo? El mecanismo era que los dólares que traía Caputo se los vendía al Banco Central. El Banco Central con eso emitía dinero, ¿sí? Y esa emisión monetaria, para que no fuera inflacionaria, lo que hacía el Banco Central era esterilizarlo con Lebacs. Salvo en la última licitación, ese proceso no estaba funcionando bien del todo, porque solamente lograba recapturar el 80%. Sí, hay otro tema que creo que es importante, y es, de alguna forma, están obligándonos o llevándonos a hacer lo que efectivamente tendría que haber hecho la tesorería siempre, y es no colocarle los dólares al Banco Central y presionar esencialmente sobre los agregados monetarios, que en el fondo exceso de oferta monetaria es lo que determinó que el proceso de desinflación en este esquema que eligió el gobierno, que es el esquema de inflation targeting, no fuera efectivo y no tuviera los resultados que aspiraba el gobierno. Sí, de hecho, una de las cosas que hemos mostrado con Diego es que la capacidad de saturación de las Lebacs, digamos, en términos reales, ya estaba en el tope, y esa situación lo que hizo es que, lo que vos no podías esterilizar, o sea, básicamente se te iba dinero, pero ese dinero en realidad se te iba a inflación, con lo cual es más, la cantidad real de dinero medida por la base monetaria viene cayendo estrepitosamente desde el mes de enero, ¿no? O sea, es decir, inflación. Pero no es lo único que surgió de esa reunión, ¿eh? No. Surgieron otras cosas, digamos, claro. ¿Buenas o malas? No, digamos, otra de las cosas que dicen, además que el Banco Central no va a tener que comprar eso, es que por ejemplo, digamos que hay que desarmar la bomba de las Lebacs. Bien, qué punto interesante, ¿no? Hace mucho tiempo que venimos alertando sobre este problema y esencialmente es una bomba y una bomba muy compleja porque totaliza vencimientos de muy corto plazo y eso le determina un escenario de falta de credibilidad a la política monetaria. Con lo cual estamos siempre de sobresalto en sobresalto cuando viene un vencimiento. Un vencimiento grande. Sí, lo que se está hablando es la posibilidad de retirarlas e ir hacia instrumentos más largos. De hecho, digamos, cuando arrancó este gobierno con Guillermo Nielsen y con Diego Giacomini, nosotros habíamos diseñado bonos para quitar el sobrante monetario en ese momento. Bueno, ahora, digamos, queda claro que el instrumento está sobresaturado porque tiene
el trabajo que hizo Fábrega en su momento, el trabajo que hizo Sturzenegger, más el trabajo de Marcos Peña de dinamitar la confianza. Y si mal no recuerdo, medido en dólares, cuando empieza el gobierno de Macri, el stock de Levax, dividido en dólares corrientes, era aproximadamente 14.000 millones de dólares y hoy está cercano a los 50.000 millones de dólares, con lo cual es una tasa de crecimiento muy importante y yo diría casi explosiva. Si eso tenemos en cuenta que se financia a una tasa del 40%, el rollover de esa deuda impone periodo a periodo, ¿sí?, un stock y un problema de stock y un problema de flujo sobre la renovación de las letras. Exactamente. Y además, o sea, vivir siempre al borde del abismo, porque si la otra licitación hubiera masivamente los agentes optado por el dólar o por los pesos para irse al dólar, digamos, hubiéramos tenido un desastre inflacionario, ¿no? Claro, lo que hay que tener en cuenta ahí es que no existe una tasa de interés, ¿sí?, creciente que pueda abastecer esta demanda de Levax. Es decir, lo que está mostrando esa tasa de interés es que el riesgo de default empieza a ser cada vez más alto. Sí, y en algún momento la tasa de interés, aunque tienda a ser infinito, implica que no hay más financiamiento. Exactamente, ese es el punto, ¿no? Digamos, o sea, cuando vos saturaste la demanda del instrumento, o sea, por eso cuando uno ve que es un típico indicador temprano de la crisis, ¿no? Cuando vos mirás la relación entre la tasa de interés y el dólar, sí, se supone que cuando vos empezás a subir la tasa de interés, el dólar tiene que caer. Pero ¿qué era lo que pasó? En un momento se saturó. O sea, al estar saturado el instrumento, o sea, no importa cuánto suba la tasa de interés, no vas a bajarlo. Claro, ese mecanismo de transición funciona bajo condiciones normales. Cuando la tasa de interés trepa, ¿sí?, lo que genera es un proceso de caída en la demanda de dinero y una indeterminación del nivel de precios. Con lo cual, durante ese periodo tuvimos una indeterminación en el precio del dólar, una indeterminación en el nivel de precios de la economía, hasta que de vuelta se estableció una especie de ancla nominal en torno a los 25, con esta amenaza del Banco Central. Sí, con la venta de dólares, ¿no? Claro. O sea, se perdió el ancla nominal, eso, Claro. Por eso también, digamos, uno también lo tiene que evaluar en la lógica que hace el Banco Central, ¿no? O sea, me parece que, igual, digamos, esta alternativa de utilizar las letras para esterilizar y aplanar la inflación siempre es muy condicional a que, digamos, vos elimines el déficit fiscal. Y eso acá Bien, no ha pasado, ¿no? Lo que vos decís es central. Si uno mira qué dice la última literatura al respecto, y me refiero a un artículo de Martín Uribe del 2016, y el último, más reciente, de Manuel y Vizcaíno, del año 2017, si mal no recuerdo, esencialmente eso se llama una estrategia de inflation smoothing. Sí, de alisar la inflación. La inflación y pasar inflación hoy para inflación mañana. Bueno, esa estrategia es óptima siempre y cuando la demanda de dinero sea estable y tengamos un sendero decreciente del déficit fiscal. Exactamente. Cuando no se cumplen esas condiciones, el modelo explota. Exactamente, o sea, y Argentina no cumple con la estabilidad de la demanda de dinero seguro, ¿sí? Digo, no porque los argentinos tengamos algo en especial o seamos malos. Primero porque tenemos una tremenda historia de haber quitado 13-0 a la moneda, destrozar 6 signos monetarios, o sea, 2 hiperinflaciones sin haber tenido una guerra. Con lo cual, digamos, pobres los argentinos, es un milagro que demanden pesos todavía. Segundo, digamos, o sea, tus expectativas también tienen que ver con la posibilidad de corregir el déficit fiscal. Si vos no vas a corregir el déficit fiscal, la cosa está complicada. Y si como todo esto fuera poco, te encontrás eventos como lo que fueron el 28 de diciembre, el jefe de gabinete avanzando sobre la independencia del Banco Central, la verdad que es un milagro que no haya pasado todavía un desastre mayor. Bueno, hay un punto que es central. Si uno analiza bajo un esquema de inflation targeting, cuáles son los elementos, ¿sí?, que determinan el éxito de un programa, como el que encaró el gobierno a partir de 2016, tenuemente al principio, sobre fines de 2015 y después ya en forma bien definida a partir de 2016, se basa en 2 pilares. Un pilar es la construcción de credibilidad. Y la construcción de credibilidad, esencialmente hay 2 mecanismos para entender credibilidad, es decir, la credibilidad hay que entenderla como un elemento endógeno y que es racional, claro, ¿sí? Y tiene que ver con el cumplimiento de lo que el Banco Central dice, ¿sí? Es decir, cuanto más el Banco Central se desvía de la meta de cumplimiento que tiene, menor es su credibilidad. Claro. Y el otro punto que creo donde se equivocó parte del gobierno es que cuando uno inicia una actividad, un cambio de ministros, esos nuevos ministros que vienen con una
con una propuesta de reforma al sistema, ingresan con un stock básico de credibilidad, que es imposible de medir. Ahora, si vos sobreestimás ese stock de credibilidad, significa que estás apostando a un programa de estabilización donde vos vas a creer que la tasa de convergencia de los precios hacia el equilibrio va a ser más rápido. Y no sucedió eso. Claro, esencialmente, cuando uno mide, yo estoy trabajando en eso, en cómo medir credibilidad, y mide la credibilidad, uno no nota demasiado salto entre la credibilidad previa al fin del gobierno de Cristina y la credibilidad que determinó de por sí el hecho de que Federico Sturzenegger asumiera como presidente del Banco Central. Con lo cual, eso hubiera implicado, desde el punto de vista técnico, que el esquema de inflation targeting ya empezaba en términos débiles de credibilidad. Y si a esto le sumamos el mamarracho, la actitud vergonzosa de Marcos Peña el 28 de diciembre, avasallando la poca o nula credibilidad que tenía el Banco Central, bueno, el escenario significa el colapso del régimen de metas de inflación. Estoy totalmente de acuerdo. Pero me parece interesante lo que propone también el fondo, ¿no? En este sentido de que si te va a estar obligando a que no compres esos dólares, o sea, de mapear los dólares con pesos, lo que vos vas a tener es que va a haber un exceso de oferta de dólares. ¿Y qué va a pasar? Va a permitir que caiga el dólar. ¿Eso qué va a favorecer? Transitoriamente que te vayas a Levax, ¿no? Y eso genera las condiciones para que las puedan canjear. Me parece interesante como estrategia. Ahora sí, digo, ahora lo que va a quedar claro que el problema de la competitividad argentina está ligado con el fisco, porque, digamos, ese ingreso de endeudamiento está ligado no solo al déficit, sino que ahora, digamos, y la presión fiscal, con lo cual, o sea, nos van a poner en una encerrona, digamos, vamos a atacar mejor manera la inflación, pero digo, nos va a poner de cara frente al verdadero problema de Argentina, que es el déficit fiscal, ¿no? Claro, bueno, ahí la literatura, ¿qué es lo que dice? Es la literatura de flujos de capitales. Es decir, lo que vamos a tener ahora es nuevamente un retorno de los flujos de capitales, ya ahora no a través del mercado, sino a través de la asistencia del fondo y el resto de los organismos internacionales. Y eso lo que va a generar es como bien vos dijiste, una presión para que descomprima la tasa de interés de las letras. Claro. Pero el problema sigue siendo el mismo. Esto es una solución transitoria. Exactamente. Y hay que tener cuidado porque este ingreso de capitales del Fondo Monetario, ¿sí?, y el resto de los organismos son ingresos de capitales transitorios. Es decir, no podemos esperar o creer que el financiamiento del Fondo Monetario va a continuar más allá del año 2019 si es que el gobierno no se compromete a iniciar un plan de ajuste fiscal en serio. Claro. Y esa es la otra pata seria, donde en realidad el problema del tipo real de cambio, es decir, la competitiva, está ligada al tamaño y al peso del Estado. Exactamente. Por eso creo que va a ser algo que ayude para combatir la inflación, para descomprimir la tasa, pero no para eliminar el problema argentino, que es un problema más de fondo que tiene que ver con el tamaño del Estado, la ineficiencia del Estado y el déficit fiscal, todo junto, sí, ¿no? La duda que yo tengo ahí es, el problema con el fondo es inminente, los fondos también son inminentes, pero yo creo que de alguna forma el spillover sobre el nivel de actividad y sobre la tasa de inflación del año 2018 va a tardar en llegar. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, para mí te diría... para mí la inflación está en ascenso, sí, porque, si yo tomo el promedio, tomo los últimos 12 meses, estoy en 26. Si tomo los últimos 4 meses y anualizo, estoy en 32. Claro. Si tomo el último dato y anualizo, estoy en 38. Si tomo Price Stats, que dio 3% para mayo, estoy en 42. Claro. Es decir, y se espera más o menos algo parecido para junio también. Con lo cual, yo lo que estoy viendo es aceleración inflacionaria y caída en el nivel de actividad económica. Claro. Y si hacen el ajuste, que es lo deseable, además, como ese aumento del ahorro no va a tener contrapartida de inversión, vas a tener caída de actividad, de empleo, salario real, aumento de pobreza e indigencia. Sí, la mala noticia es que se perdieron 2 años y medio. Sí. Es decir, el ajuste fiscal debería haberse dado el primer año de gobierno. Y de shock. Y de shock, sí. Porque la evidencia empírica es contundente, ¿no? Todos los programas de shock del 52 en adelante, salvo el del 59, todos expansivos. Y todo lo gradual es no mal. solo la evidencia empírica argentina, en general los programas de estabilización que se basan en ataques de shock
a los problemas inflacionarios y tocando la pata fiscal, tienen un ciclo dinámico que es un ciclo de expansión-contracción. Es decir, si se hace bien, inicia con un efecto de expansión, y si se inician las reformas que corresponden, cuando empieza el proceso de contracción de la economía, eso es compensado por la desregulación. Claro, puedes volver a levantar. Los que no funcionaron fue porque se hizo el ajuste monetario, pero no se hizo el ajuste fiscal. Claro, es el exacto. ejemplo del Plan Austral. Cuando Alfonsín lanza el Plan Austral, logra bajar inmediatamente la tasa de inflación, eleva la tasa de crecimiento de la economía en el corto plazo, hace ocultar el tema del déficit fiscal, pero no hace el ajuste fiscal. Claro. Con lo cual, 2 años después, vuelve a tener un problema y mucho más grave. ¿Okay? Con lo cual, digamos, y lo otro que parece que van a pedir al margen, digamos, de limitar la expansión, digamos, por asistencia al Tesoro, parece que el fondo les estaría sugiriendo que se vaya a un esquema de agregados monetarios. Si eso pasa, la cúpula del Banco Central tiene que renunciar. Sí, hay un tema también de credibilidad. Es decir, Claro. Cuando un ejecutor de una política económica falla en su intento de estabilizar, la nueva política económica tiene que estar acompañada no solamente por un anuncio, sino también por un cambio de autoridad. Bueno, eso es lo que nosotros también estamos pidiendo en lo que tiene que ver cuando decimos cambio de organigrama para el Ejecutivo, ¿no? Y cambio de caras. Sí, creo que hoy es central porque eso determina el éxito o el fracaso del programa del gobierno. Es decir, Sí, de hecho, digamos, en este contexto que va a ser contractivo, ¿no? Sería mucho menos doloroso, por ejemplo, echando a Quintana, a Lopetegui y a todos, digamos, estos que gestaron este fracaso, ¿no? creo que es importante explicar que cuando uno o los economistas hablamos de credibilidad, estamos hablando de cuáles son las bases que determinan la estabilidad de la demanda de dinero. Claro. ¿Tá? Entonces, en un programa donde se parte con un stock de credibilidad determinado y ese stock de credibilidad no es erosionado por las inconsistencias o la falta de coordinación y velocidad entre Banco Central y Autoridad Fiscal, entonces se empieza con un stock inicial de demanda de dinero que es estable o creciente. Claro. Sí, que eso ayuda mucho también a bajar la inflación, ¿no? Claro. Con lo cual me parece que esta es la pintura, digamos, de algo que se viene, que dicho sea de paso, lo veníamos anticipando como mecanismo, pero parece que si lo dicen lo de afuera, los boludos salen a defenderlo. Si lo decide acaso es un desestabilizador, golpista, no sé qué cosa. Pero creo que usted tiene algo para aportar en el econoburro de la semana. Sí, con dolor, pero sí. Sí. Bueno, usted sabe en realidad cómo son estas cosas. no es muy grato criticar a un colega, pero No desde sé, a hace mí no me molesta criticar a los colegas. Sí, pero desde hace tiempo un amigo en común viene escribiendo casi de una forma Amarilla. Sí, Está muy amarillo. Sí, adrede, muy alevosa a favor de la... Bueno, hay política del uno Banco Central. que está en la zona central del país, que es súper amarillo, defiende el gradualismo. Ahora como el fracaso está dado, ¿no? Dice, y hemos alertado de que si esto se tenía un ministerio partido en muchas partes. O sea, el problema no fue el fiscal, el gradualismo, sino que estaba particionado el ministerio. Uno que dice que sabe mucho de relación inflación y desempleo, que en realidad es un burro que no puede sumar, no puede hacer un cero ni con un vaso, tiene muchos problemas matemáticos y es amigo de otro amarillo. Pero me cuentan que ese amarillo central, sí, de la zona, es, digamos, una de las cosas por las cuales es tan amarillo es porque parece que ligó algo para hacer el índice de precios de la provincia. Ah, sí. Bueno. Eso dice. Bueno, en general, la corrupción es un tema complejo, ¿no? Muy complejo, y en Argentina creo que es una moneda corriente. Pero ese muchacho se muestra como el abanderado de los principios. Y la verdad, son noticias complejas, duras, porque uno no esperaría, no esperaría que colegas se comporten de esa manera. Pero bueno, yo creo que la mejor forma de contestar a esas cosas es siempre con la ciencia, con lo que dice la literatura y esencialmente con honestidad intelectual. Cosa si que uno se equivoca... Cosa que el amarillo del centro no tiene. No, y lo que hay que entender es que si uno se equivoca, lo que puede hacer es enmendar su error y tomar del otro lo que está diciendo. Y si lo que está diciendo el otro es mejor, ¿sí? Y me refuta lo que estoy diciendo, que es esencialmente como se trabaja en la ciencia. Claro.
Entonces lo tomo, bienvenido sea. No persistir en el error, exacto. Ese es el mecanismo que hace que la ciencia pueda progresar. Sí, pero si eso pasara no existirían más los keynesianos. Bueno, pero de hecho es un tema importante. En el mundo académico, los artículos de índole keynesiano, es decir, por ejemplo, la mayoría de los científicos que están en Argentina, no podrían escribir. La mayoría de los científicos del área sociales no podrían escribir, solo escriben, de vuelta, ese es el gran problema de Argentina, en un coto de casa donde todos hablan de lo mismo y se repiten lo mismo. Y en realidad el mundo ya dejó las posturas keynesianas desde el punto de vista... Sí, de hecho no existe más, por eso hay neo-keynesianos, ¿no? Claro, que pero son en realidad... keynesianos que asumir no, en realidad lo que la uno paliza hace Claro, toma un modelo, pone determinadas rigideces y restricciones y ve cómo funciona, pero entiende que en el largo plazo, bajo un contexto de expectativas racionales, o libertad de contratos, o plena flexibilidad de precios, vamos directamente, otra vez, nuevamente al mercado. Es decir, el gran árbitro siempre es el mercado. Bueno, ¿cómo vas a decir eso si a eso les encanta intervenir? Claro. Pero, por favor, profesor, vaya con el econobús. Bueno, a ver, el punto central es tratar de, y de alguna forma también explicarle al resto de los que nos están viendo, cómo funciona un mecanismo de inflation targeting. En realidad hay distintas formas de hacer inflation targeting. El primer punto es, hay 3 sistemas monetarios, ¿sí? Esto es en general. Uno es tipo de cambio predeterminado, donde uno fija la tasa de cambio, es decir, el valor del dólar o su tasa de crecimiento, es decir, la tasa de evaluación. El otro es fijar agregados monetarios, donde uno fija como valor inicial la cantidad de dinero y la trayectoria de la cantidad de dinero, que es la tasa de expansión monetaria, a través de distintos agregados monetarios. Y el otro punto es fijar la tasa de interés. Siguiendo a Sargent y Balas, 1975, cuando uno fija la tasa de interés, el modelo queda indeterminado. ¿Por qué? Porque queda indeterminado M y P. Por lo tanto, lo que yo tengo que fijar, ¿sí?, es un mecanismo para fijar es el problema del ancla nominal. Claro. Bueno, entonces lo que hago es emitir un activo remunerado que son las letras. ¿Esto qué significa? Que sin credibilidad, ¿sí?, y bajo un esquema de dominancia fiscal, las letras, es decir, las LEVACs como un instrumento de financiamiento, determinan el fracaso del programa económico. Por lo tanto, sí existe una bomba de LEVACs, ¿sí?, y sí existe un problema de credibilidad con las LEVACs. Y eso implica que tienen que ser desbaratadas lo más rápido posible y al menor costo posible. Y ese menor costo es un canje voluntario. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y el palo para...? Y el palo es más que nada una palmadita y decirle que lea literatura, que ponga a estudiar un poco de matemática, y que a veces hay que dejar de lado los egos personales y tomar básicamente lo que dice la literatura y no repetir como un loro lo que te está diciendo el poder por otro lado. Es decir, yo creo que el punto central es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero en el campo de las ideas eso significa vender sus ideas, ¿sí?, a una opinión, vender sus ideas a una idea política, vender sus ideas a una presión política. Creo que la ciencia está más allá de eso y quienes tenemos la obligación de difundir ideas científicas, tenemos que corrernos un poco de qué es lo que nos está diciendo el poder político. Así que de alguna manera está muy bien ir a tomar el té con Federico Sturzenegger con medias lunas y ver las naves de Star Wars, pero que eso no condicione de alguna manera lo que yo pienso y lo que tengo que decir. Okay. Quizás ni está en condiciones de entenderlo, pero bueno, ese es otro problema. Y si fuera así, lo importante es que se siente y que se ponga a leer. Ese es el punto. Claro. Todo el mundo tiene la capacidad para poder cambiar lo que piensa. Y ese es el punto central que creo que quienes amamos la libertad, creo que respetamos eso. Y ese es el punto central. No, aparte, digamos, o sea, el error es parte de la vida, con lo cual si te equivocaste, te equivocaste. Por supuesto. Así que, bueno, digamos, esta semana se va a salvar la econoburra de Vidal, porque salió con que quiere dar créditos a tasas subsidiadas, pero digo, ¿sabes qué, Vidal? Te vendría bien leer un libro que se llama La economía en una lección de Hazlitt. En el capítulo 5 te vas a dar cuenta de la burrada que dijiste. Pero la semana que viene, si nos queda un ratito, me voy a encargar de esta nueva burrada tuya. Pero se nos fue el tiempo, profesor. Qué rápido. Se fue. Tendrías que tener un programa de 1 hora. Así que bueno, no sé si te vamos a tener demanda, pero lo comprometo para la semana que viene. Bueno, dale, sí. Será un placer. Un placer. Bueno, profe, muchas gracias. Y a ustedes, hasta la semana que viene. Y recuerden, si ven a un keynesiano, se tapan los bolsillos
y si no, se cruzan de vereda, porque esos seguro los van a afanar. Que tengan una buena semana.